Hola, a manera de introducción del curso de Historia del Pensamiento Cristiano, vamos a dar respuesta a un cuestionario. Este libro de Historia del Pensamiento Cristiano está escrito por el autor Justo L. González. La primera pregunta dice, ¿por qué dice el autor que el cristianismo es encarnación? El cristianismo es la presencia de Dios en el mundo en la persona de Jesucristo. Existe de manera concreta e histórica. Dios encarna en Jesucristo. El cristianismo nació en un pesebre que participa de las vicisitudes del mundo, el mundo en que la fe cristiana nació. Sin el mundo, el cristianismo resulta inconcebible. ¿Qué consecuencias acarreó para el pueblo de Israel estar en medio de grandes imperios? El cristianismo nace en Palestina, entre judíos. Palestina tenía una envidiable situación geográfica por ser el paso entre Egipto y Asiria, y también entre Arabia y Asia Menor. Eso hizo que los imperios se disputaran el dominio de Palestina. El pueblo judío estuvo en medio de guerras y disputas por su territorio, pasando a ser dominados por distintos imperios tales como Babilonia, Persia, Siria y Roma, llevando consigo al exilio a buena parte del pueblo durante los imperios asirio en el 722 a.C. y babilonio en el 597 al 538 a.C. ¿Cuál era la política de Roma en cuanto a las religiones locales y por qué? En el año 63, Pompeyo profanó el templo en la toma de Jerusalén. Aún así, su política en cuanto a las religiones locales era tener en cuenta las características nacionales de los pueblos conquistados, por lo que respetó la religión de los judíos a pesar de desagradarle que adoraran a un solo Dios. ¿Cómo son conocidas las fuentes de donde surge el Pentateuco? Investigue un poco sobre estas fuentes y describa brevemente cada una. La hipótesis documentaria niega que Moisés sea el completo autor del Pentateuco y declara que fue escrito a partir de 4 fuentes diferentes. Esta hipótesis fue propuesta por Jan Astruc en 1753 y se basa en el uso del nombre de Dios como Yahvé o como Elohim y lo separa en 2 fuentes diferentes. Posteriormente, Wellhausen aproximadamente entre 1878 a 1883, con sus estudios incorpora la fuente deuteronómica y la sacerdotal por su tipo de enfoque, su estructura y narrativa, concretando la hipótesis documentaria a partir de 4 fuentes. Estas 4 fuentes son la fuente yavista, que hace el uso del nombre Yahvé y su relación con el pacto, data del periodo de Salomón. Segundo, la fuente eloísta, utiliza el nombre Elohim como nombre de Dios, además de otros nombres como recurso literario. No significa que provenga de otras subfuentes. La fuente sacerdotal, con un enfoque en el sacerdocio, las leyes y las genealogías. Este fue escrito en el periodo post-exílico. Abarca grandes secciones que van desde el Génesis hasta Números. Y por último, la fuente deuteronomista. Cubre el libro de Deuteronomio y se considera que fue escrito durante el reinado de Josías. Crossgrove comenta que la hipótesis documentaria tiene implicaciones negativas para la Iglesia, debido a que cuestiona la integridad de las escrituras. ¿Qué resultado tuvo que la ley se convirtiera en el centro de la religión judía? La ley o Torah surge durante el periodo de la dominación persa, como un medio para fijar y estructurar la tradición religiosa, también para que los sacerdotes puedan dirigir el culto del templo y la vida del pueblo. Con el tiempo la Torá logra convertirse en sostén y símbolo de la nacionalidad judía y origina el surgimiento de una nueva casta religiosa distinta a la sacerdotal, quienes fijaban su atención no en la doctrina, sino en la práctica y la ceremonia. Estos eran los escribas o los doctores de la ley. 6. ¿Cómo surgieron y a qué se dedicaban los escribas o doctores de la ley? Los escribas surgen como resultado de que la ley o la Torá fuese el centro de la religión judía. Los escribas se dedicaban tanto a la preservación como a la interpretación de la ley y su aplicación en diversas circunstancias, principalmente para guardar el Sabbat. 7. En una tabla describa las diferencias entre fariseos, los saduceos y los esenios. Para poner en contexto estos grupos religiosos, voy a incluir una infografía titulada ¿Quiénes son?, que fue hecha por Stella en el año 2020. Perdón, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los fariseos? Los fariseos fue un grupo político y religioso en contra de las costumbres griegas. Se regían estrictamente por la ley del Antiguo Testamento. Los saduceos eran un grupo de judíos aristocráticos perteneciente a la clase social alta. Eran encargados de mantener la paz entre judíos y romanos. Los esenios es una secta judía que vivían en comunidad. Observaban la ley judía muy estricta,
practicaban bautismos, eran apocalípticos y contra el sacerdocio del templo. Por último, podemos incluir a los celotes para contextualizar. Es una secta rebelde, odiaba al Imperio Romano y eran violentos. Esperaban a un Mesías guerrero para liberarlos de los romanos. A continuación vamos a describir la tabla 1, que es de la diferencia entre fariseos, saduceos y esenios. Las creencias. Los fariseos creían que ellos y los escribas aceptaban la ley oral, resultado de la tradición judía, la resurrección, la vida futura, la predestinación, la angeología y la demonología. Los saduceos solo aceptaban la ley escrita, negaban la resurrección, la vida futura, la predestinación, la angeología y la demonología. Los esenios tenían tendencias escatológicas y puristas, creían en la restauración de Jerusalén, creían en la restauración de Israel en la Nueva Jerusalén por medio de 3 Mesías. Se veían como el pueblo de la Nueva Alianza. Prácticas religiosas. Fariseos. Se esforzaban por interpretar la ley y trataban de orientar con ella la religión del pueblo. Tenían una necesidad de una religión personal. Los saduceos. Su religión giraba alrededor del templo y su culto. Desaparecen a los pocos años de la destrucción del templo. Los esenios tenían prácticas religiosas muy rígidas en cuanto al cumplimiento de la ley. Se les atribuyen los rollos del Mar Muerto y tienen un predominio del apocalipticismo. Posición política. Los fariseos eran la máxima expresión de las posibilidades humanas frente a Dios. Los saduceos eran conservadores entre los judíos del siglo I. El Talmud les llama erróneamente epicúreos, y los esenios se apartaban de las grandes ciudades para preservar la pureza de sus ceremonias. 8. Explique en dónde y en qué consiste el apocalipticismo. Es una perspectiva religiosa y cósmica que se instala en el judaísmo durante y después del exilio. Considera que el presente está gobernado por el mal, que el tiempo se acerca cuando, tras acontecimientos catastróficos y una gran batalla, Dios venza al mal y establezca una nueva edad en la que gobernará sobre los elegidos, que se limitan a un número. Así, los fieles oprimidos encuentran consuelo y fuerza porque se acerca el fin de sus sufrimientos. Los textos en los que se basan son Daniel, Primera de Enoc y el Apocalipsis de Baruch. 9. ¿Cuáles son los 3 rasgos que compartían las sectas judías de aquel entonces y en qué consisten? La diversidad de sectas se debe a la profunda vitalidad del judaísmo de la época. La unidad esencial de la religión judía giraba en torno del templo y de la ley, en la que el culto solo se podía celebrar en el templo de Jerusalén y la ley podía cumplirse en todo sitio. El monoteísmo ético, que se refiere a la creencia de un solo Dios que exige una conducta justa y limpia. La esperanza escatológica, que se dividía entre los que esperaban la llegada del Mesías y los que esperaban la llegada del Hijo del Hombre, para que Dios salvara a Israel de sus males políticos y morales. Los primeros esperaban que el Mesías restaurara el trono de David para sentarse en él. El Hijo del Hombre se esperaba como un ser celestial que establecería un cielo nuevo y una tierra nueva, incluyendo la resurrección de los muertos y el juicio final. ¿Qué se entiende por diáspora y qué efectos produjo en el judaísmo? ¿Y cómo se organizaron los judíos que vivieron fuera de Palestina? La diáspora o dispersión es de gran importancia para comprender el judaísmo del siglo II. No todos los judíos vivían en Palestina, ya que por causa de la guerra y del comercio se produjo la emigración que extendió el judaísmo en todo el mundo conocido. Comienza en el siglo IV a.C., en el regreso de la cautividad babilónica, donde no todos regresaron a Palestina. Los judíos formaron, junto con los prosélitos, comunidades importantes en Babilonia, Egipto, Siria, Asia Menor y Roma. Algunos autores afirman que constituían la mitad de la población de estas regiones. Los judíos de la diáspora no se homogenizaban con la población del lugar donde vivían, sino que formaban un grupo aparte en que se les concedía cierta autonomía dentro del orden civil y vivían en una zona específica de la ciudad. Elegían a sus propios gobernantes y establecían una sinagoga para el estudio de la ley. Era como una ciudad dentro de la ciudad, con sus leyes propias y administración. Además, todo judío mayor de 20 años enviaba una cantidad anual al templo y los dirigentes de Palestina tenían autoridad sobre los judíos de la diáspora. ¿Qué cambió en cuanto al uso de las escrituras? ¿Y qué dice la leyenda y la historia respecto a la versión de la llamada Septuaginta? La diferencia más grande que había entre los judíos de Palestina y los de la diáspora era el lenguaje, pues comenzaba a perderse el uso del hebreo. Por esta razón, el Antiguo Testamento se empezó a traducir al arameo y al griego para facilitar el estudio de la ley.
La traducción griega del Antiguo Testamento recibió el nombre de versión de los 70, Septuaginta o 70 en número romano. La leyenda narra que fue producida en Egipto en el siglo II o en el siglo II antes de Cristo, cuando el rey Ptolomeo II Filadelfo hizo venir de Palestina a 6 ancianos de cada tribu, sumando 72, para que tradujesen la ley judía. Históricamente no se puede afirmar que sea producto de 72 traductores, y al parecer tardó más de un siglo en ser escrita, pues presenta diferencias estilísticas. 12. ¿Quién fue y cuál era la intención del judío Filón de Alejandría? Vamos a explicar las ideas de Filón. Filón fue contemporáneo de Jesús y se dedicó a relacionar las escrituras judías con el pensamiento griego, afirmando que Platón y los grandes académicos son muy posteriores a Moisés y que pudieron derivar su doctrina filosófica de lo mejor de la cultura judía. Filón pregona que Dios requiere de seres intermedios como logos o el verbo, que es la imagen de Dios, y su instrumento es la creación, o relaciona a logos con la razón y lo coloca como la estructura de todas las cosas. El humano no puede comprender a Dios porque implica un grado de posesión, y el humano no puede poseer lo infinito. Sí puede ver a Dios a través del éxtasis después de trascenderse a sí mismo a liberarse de las pasiones sensuales. 13. Describa los motivos y la forma en que Alejandro Magno implementó el helenismo en su imperio. Los griegos eran aristócratas y racistas. Tildaban de bárbaros a los pueblos no helénicos, que eran considerados inferiores. Los judíos querían demostrar que eran afines a la tradición helénica para no ser señalados como bárbaros. Alejandro, en su afán por establecer un solo imperio y una cultura a toda la humanidad, tras conquistar Grecia en el 334 a.C., pone término a ese exclusivismo, propiciando que otros países vieran eclipsada su cultura por el pensamiento helenista. Alejandro Magno procuró difundir la cultura griega tras sus conquistas, ya que fue alumno de Aristóteles, quien junto con Platón son el marco de referencia de la ciudad griega. Para el 323 a.C., ciudades de Asia Menor y de Egipto fusionan su propia cultura con elementos griegos en áreas como filosofía, ciencia, arte y arquitectura. 14. ¿Quién fue Platón y qué relación tuvieron sus ideas con la doctrina cristiana? Platón fue uno de los filósofos de la antigüedad que más influyó en el pensamiento cristiano. Ideas como dos mundos, la inmortalidad, la preexistencia del alma, el conocimiento como reminiscencia y la idea del bien se consolidaron en doctrinas y algunas fueron de influencia para la religión cristiana. 15. En una tabla describe las diferencias entre las ideas de Platón y las del cristianismo. Tabla comparativa de las ideas. En cuanto al concepto de libertad, Platón dice que todos los seres humanos son, en esencia, libres. Y el cristianismo dice que Dios concede el libre albedrío a los seres humanos. En cuanto al concepto del mundo, Platón concibe dos mundos, el presente y la razón. La desconfianza de los sentidos por no ser el medio para llegar al verdadero conocimiento, sino que la razón es ese medio. Para los cristianos hay una diferencia entre el cielo y la tierra. El mundo presente es la patria del mal, y el mundo de las ideas es el objeto de la vida y la moral humana. En cuanto al concepto del alma, Platón cree en la inmortalidad del alma, pero no como don de Dios, sino como algo inherente al ser humano, dada su naturaleza divina. Los primeros cristianos se apoyan en la doctrina de la inmortalidad del alma, de la filosofía griega como soporte de la resurrección y la doctrina de la vida futura. Conocimiento. Platón tiene desconfianza de los sentidos. El verdadero conocimiento es el de las ideas, no el de las cosas. El cristianismo respalda la epistemología de San Agustín, la iluminación divina en la mente humana. La creación. El origen del mundo es obra de un artífice divino, imitando la idea del bien, para Platón. Y para el cristianismo hay un paralelismo con la creación en el Génesis. Dios. Para Platón, Dios es impasible, infinito, incomprensible e indescriptible. Para el cristianismo, Dios es omnipresente y omnisciente. Define y explica las ideas del estoicismo y su relación con el cristianismo. El universo está sujeto a un logos universal, denominado razón seminal, donde la razón está en la estructura de las cosas. Nuestra razón, al ser parte del logos universal, nos permite conocer y comprender. Hay un orden natural de las cosas y un orden de la vida humana, denominado la ley natural,
que hay que obedecer para ser virtuoso. Los cristianos concluyeron que era fundamento de la ética cristiana y relacionaron ambas doctrinas para evitar a sus perseguidores. ¿En qué consisten las religiones misterio y cuáles ejemplos usa el autor para describirlas? Las religiones misterio tendían a suplantar a las decadentes religiones nacionales. Parecen tener un origen en los antiguos cultos de la fertilidad de muchos pueblos primitivos que consideraron al milagro de la fertilidad como un misterio. También menciona el culto a Dionisio por el milagro de la muerte y la resurrección de las estaciones, en las que en invierno el dios moría y volvía a la vida en primavera. En estas religiones de misterio, la naturaleza participa de la vida y la muerte del dios, permitiendo al individuo que forme parte de ella. Incluían a menudo una comida ritual en la que ingerían al dios, como ingerir vino para ser poseído por Baco. La palabra misterio procede del carácter secreto de su culto, que incluía un rito de iniciación para unirse a su Dios y ser parte de su fuerza e inmortalidad. El carácter individualista y secreto de estos cultos los hizo aptos para extenderlos más allá de las fronteras. 18. Defina en qué consiste el sincretismo y describe el origen del culto al emperador. ¿Por qué razón el culto al emperador y el sincretismo fueron un peligro y amenaza para el cristianismo? De haber una religión en el periodo helenista fue el sincretismo, debido a las relaciones culturales, mercantiles y políticas junto al politeísmo. Los mediterráneos aceptaron y adaptaron cuanto valor pudiera hallarse en otras religiones, porque competían en qué culto era el más abarcador al incluir más doctrinas diversas. Los cristianos tuvieron que resistir la tentación del culto sincretista que estaba en boga, ya que tenía una fuerte tendencia al politeísmo e idolatría. Cuando Alejandro conquista Oriente, no tuvo dificultad en ser tenido por Dios y adoptar sus costumbres. El mundo mediterráneo tenía una cultura más o menos homogénea. El culto al emperador es de origen oriental. Egipto adoraba a sus faraones. Los persas se postraban ante sus soberanos, los griegos rendían culto a sus héroes. El culto al emperador tardó años en lograr arraigo por la apatía de las masas y fue un punto de conflicto entre el Estado y el naciente cristianismo. 19. ¿Qué papel jugó el Imperio Romano para la expansión del cristianismo? El Imperio Romano persiguió al cristianismo, pero dadas las condiciones de los medios de comunicación, de manera indirecta propició su expansión. La organización de la Iglesia fue influenciada por la sabia administración del imperio, el carácter práctico y su sentido ético. Además aportó el idioma para el vocabulario teológico latino y sentó la base para obras como las Confesiones de San Agustín, escritas en el 398 después de Cristo. Ok, de este estudio surgió un jugoso glosario. Comencemos. Epicúreos son filósofos griegos que creían que el mundo había llegado a existir por casualidad y que si existían los dioses, a estos no les interesaba el hombre ni tenían nada que ver con él. Epicúreo también es que busca los placeres de la vida, alguien que sigue la doctrina que se dedica al hedonismo, por Epicuro de Samos, quien vivió del 341 al 270 a.C. Epistemología es una rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento y los fundamentos del conocimiento científico. Analiza su naturaleza, sus límites y sus características. Escatología es una parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo. Es un conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. Exégesis es una explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto en concreto, especialmente bíblico. Gentiles, los que no son ni judíos ni cristianos. Gnóstico, persona que profesa el gnosticismo. Es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia. Es una mezcla de la cristiana con las creencias judaicas y orientales, que se dividió en varias sectas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Creían que los seres humanos contienen una parte de Dios, el bien supremo o una chispa divina en su interior, que ha caído del mundo inmaterial a los cuerpos de los humanos. Helenismo es un periodo de la cultura griega que inicia con Alejandro Magno. Se caracteriza porque absorbe parte de las culturas de Asia Menor y de Egipto. Peripatético, de la doctrina filosófica de Aristóteles, del 384 al 322 a.C., o relacionado con ella. Significa deambular alrededor de un patio. Los discípulos de Aristóteles debatían los pensamientos mientras caminaban alrededor de un patio, y eso es peripatético. Prosélito, es un gentil que se ha convertido al judaísmo.
purista, que se preocupa por preservar la limpieza del idioma y trata de evitar consciente y afectadamente los extranjerismos y los neologismos innecesarios. También es que escribe o que habla con pureza, tratando de acercarse al máximo a la norma de la lengua. Los rollos del Mar Muerto son unos manuscritos que datan del 70 al 150 después de Cristo y fueron encontrados en 1947 y 1956. O sea, es un hallazgo bastante reciente. Sinagoga es un edificio destinado al culto del judaísmo y también es un lugar de estudio e interpretación de la escritura. Talmud es un libro que contiene la recopilación de la tradición oral judía acerca de la religión y de las leyes, como la Misná, y los comentarios a la Misná, que se denomina Gemara. Bueno, y tenemos varias referencias, pero básicamente todo surge del libro que se llama La cuna del cristianismo, Historia del pensamiento cristiano, de Justo González, escrito en 1992, tomo 1, y pues otras referencias que sirvieron de apoyo, pero el libro de estudio es este que acabo de mencionar. Pues muchas gracias por escuchar, esperamos que esta participación haya sido de su agrado y de su utilidad. Gracias, saludos y bendiciones.